Les decía entonces que yo vi en el sector nacionalista poco interés por el tema económico. Probablemente algunos creen que eso sería un desvío de los bienes espirituales que nosotros y religiosos que debemos perseguir los nacionalistas argentinos y católicos. Creo que eso es un grave error de concepción y falta de criterio político por parte de los que piensan que dedicarse y crear o recrear o difundir los fundamentos de la economía católica impuestos a través de la doctrina, con base en la doctrina social de la Iglesia, eso no es correcto. Se desvía de la espiritualidad que debemos perseguir. Creo que hay gente que no entendió el problema ni espiritual ni político del hombre y en la sociedad. Pero bueno, yo les decía también que otro de los temas que el señor Milei difundió y digamos, bebió y hace honor y gala porque él cree que es su verdad y es la verdad del anarcoliberalismo o anarcocapitalismo, es la glorificación de la usura. Eso ya lo vimos en un video anterior, por eso solo les muestro muy al pasar el slide número 7, muy al pasar, porque ya lo hemos observado, ya lo hemos visto, hemos tratado de hablar, y ahí ustedes al pie tienen la dirección donde está filmado y actuado por el mismo Milei una especie de corto video, video educativo y propagandístico acerca de la glorificación del usurero y de la usura. Mire que yo hace 30 años que estoy en este tema y que he tratado de introducir y ampliar y materializar, a ver si se podía materializar la doctrina social de la Iglesia en conceptos prácticos y concretos que fueran manejables, pero nunca vi de toda la bibliografía, y digo extranjera, porque nacional no hay nada, pero extranjera, en inglés o en francés y algo en alemán, nunca vi a alguien que actuara en un video como lo hace el señor Milei en este video de 2 minutos y medio, creo que tiene, que yo les recomiendo, ahí está la dirección, que lo vean en el slide número 7, que vuelvan ustedes a repasarlo, al pie ustedes tienen la dirección. Véanlo, porque si no uno no lo ve, no lo cree. Y cree que a lo mejor, o que considera que estoy exagerando. Bueno, ahora para rebatir al señor Milei todos esos 2 minutos y medio, y evidentemente creo que nadie se lo rebatió, nadie se lo puso encima, nadie lo sacó como un instrumento de combate a sus ideas en la campaña electoral, a nadie le importó y creo que no deben saber, ni deben saber que Milei hizo este video y el significado terrible que esto tiene, ni tampoco dentro de la Iglesia, digámoslo en serio, ¿no? A la Iglesia tampoco es una banderada de la lucha contra la usura. Creo, y como ya lo he expresado en otros lados, y también en algunos de los videos anteriores, en la Iglesia se ha olvidado que la usura era un pecado. No ha dejado de ser un pecado desde el punto de vista, digamos, doctrinario. Sigue siendo, nadie derogó eso. Nadie anuló esa idea de que la usura es un pecado y que el usurero es un pecador.
No, de hecho desapareció la aplicación y de hecho desapareció la usura como pecado. Entonces, nadie es culpable de ser usurero, de prestar a usura, a interés. Entonces, la Iglesia abandonó ese campo de batalla hace varias décadas. Por eso, los curas del tercer mundo, los progresistas, cuando surgieron en los años fines de los 60 y principios de los 70, que hubo esa inundación de curas adheridos a la interpretación marxista del Evangelio, no hicieron ninguna, ni la más mínima referencia a la doctrina social de la Iglesia, especialmente a la encíclica Quadragésimo Anno, en la que Pío XI consagra la categoría política del imperialismo internacional del dinero. Eso se lo nombra, algunos maestros nuestros lo han citado, pero ha quedado ahí, ha quedado como un cliché, como un concepto, como algo que no baja, no se explica ni por qué es esto, ni por qué es aquello, por qué es un pecado. No se explica, no. Entonces, al perderse la noción de la realidad, obviamente, la gente se olvidó, los curas y sacerdotes no hablan contra la usura y, por supuesto, estamos en esta situación. Esto no es solamente un problema intelectual del usurero y económico, como algunos creen. La usura es un problema moral, no económico, señores. La usura es un problema moral, espiritual, que surge ya en el Antiguo Testamento. Pero no, algunos creen que eso es economicismo. Y como ellos no hacen economicismo, bueno, el resto tiene que ser privado de esos conocimientos. Y eso sí, tanto en las facultades católicas, de las universidades católicas acá, en todos los países de Latinoamérica, y Europa, y Estados Unidos, no se enseña la doctrina social de la Iglesia con el detalle que debería ser desarrollada y que ya debió haber sido desarrollada. No, son católicos aislados los que han hecho ese tratamiento, difícil de conseguir esos libros, y obviamente yo creo que ya nadie enseña en ninguna universidad del mundo nada específico sobre la doctrina económica católica, que es parte de la doctrina social de la Iglesia. Por eso la proliferación en el mundo de la usura, y inclusive he tenido que discutir con sacerdotes sobre la ilicitud y el pecado de la usura porque ellos no conocían eso. Pobres, ignoraban eso. Y no jóvenes, ya sacerdotes viejos, no digo tan viejos como puedo ser yo, sino de 50, 60 años para arriba. Bueno, seguimos. ¿Qué representa con el próximo slide? El número 8. Ustedes tienen ahí el concepto. Un concepto brevísimo sobre esta exhibición que hace el señor Milei, que filma, guía, guiona y presenta y actúa él mismo, ¿no? Obviamente el señor Milei una de las cosas que no se ahorra son las diatribas contra el Estado. Me estoy refiriendo contra el Estado en general, pero específicamente contra el Estado Nacional. Él no es partidario del Estado Nacional, él es un globalista, como todos los globalistas. Y hay globalistas que son liberales y hay globalistas que son progresistas o pseudos marxistas, porque ya nadie estudia el marxismo, pero son progresistas. Entonces ninguno de esos
esas concepciones, ni liberales ni progresistas, defienden el Estado Nacional porque tienden a hacer desaparecer intelectual y materialmente al Estado Nacional, borrarlo, porque es muy extremo eso da origen al nacionalismo, a las confrontaciones nacionales, a los extremismos nacionalistas, etcétera, etcétera, todo ese canto democrático estúpido, realmente estúpido. Pero bueno, no se ocupan, no se quieren ocupar, lo ignoran, probablemente no porque tengan conocimiento de ello, porque si no, no debe significar nada de importancia para estos señores. Yo les presenté en el slide siguiente, lo vemos, el número 9, estos dos referencias live, porque Patria Argentina se ha dedicado prácticamente 21 años a remachar sobre lo remachado, sobre el problema de la usura y contra los usureros, el préstamo, la cultura de la deuda, porque eso es lo que trae la usura, la cultura de la deuda. Y por eso se nos ha impuesto el endeudamiento como si fuera una Coca-Cola, como si fuera un refresco, una bebida refrescante. Y la cultura de la deuda para la gente común no significa nada. Si total ellos no son los que pagan. Ellos personalmente no pagan en forma directa los préstamos que toman los políticos, como el señor Macri, que fue la última hazaña que hicimos, no solo el préstamo a 100 años, sino el préstamo de los 45 millones de dólares que le otorgó el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué nadie protestó? ¿Por qué no hubo avalanchas como hubo para imponer las políticas de géneros o el aborto, la ley del aborto? ¿Por qué no hubo miles de personas? ¿Y por qué no había ideas respecto a esto? No sabían qué tenían que defender. Nadie les enseñó, ni en la iglesia, ni en las universidades católicas, ni los nacionalistas fuera de esos dos lugares. Y eso sí es fácil. Entonces, estos dos, uno en inglés y el otro que nosotros nos preguntamos, como ustedes ven en la foto, en la imagen de tapa del boletín del Centro Cívico Patriótico del lado derecho, bueno, ese es un boletín que hemos sacado preguntándonos por qué la usura todavía es un pecado. Es decir, la usura es un pecado. Bueno, creo que nadie tiene eso, ni siquiera ni hubo una mini brisa de que alguien pudiera recoger esto, profundizar la investigación y batir el parche sobre esto. No, nadie. Por eso es un país esclavizado por la deuda, esclavizado inadvertidamente por la deuda externa, por los políticos y por los intelectuales que no han trillado en este campo ni han advertido al pueblo que es más inculto, que es menos preparado, que no tiene esto, ni las universidades se han encargado de hacer esta docencia ni las investigaciones correspondientes. Y el otro libro en inglés, La Iglesia y los usureros, abunda también sobre este problema de por qué la usura sigue siendo un pecado. En principio porque no fue anulado por ningún papa, ni por ninguna disposición papal, nada. No fue anulada, fue olvidada absolutamente, fue no practicada absolutamente. Bueno, eso ya lo habíamos tratado en un video anterior, creo que en el mes de junio. Búsquenlo porque
hasta son las mismas imágenes. Esta nueva, no es nueva, ya la presenté también en ese video anterior, como parte de la glorificación del usurero y de la usura que hace Milei en ese video, que es la esencia de su programa económico y político y moral. Vuelvo a repetir, la usura es un problema moral con consecuencias graves en lo económico. La usura es un problema moral, por eso es un pecado, siempre fue un pecado en la Iglesia. Esto es una cita de parte de la encíclica Vix Pervenit de 1745 del Papa Benedicto. Mire de qué año se viene esto insistiendo. No la voy a releer porque ustedes la tienen, nuevamente se los vuelvo a presentar. Ese es uno de los puntos de partida. Vuelvo a repetir, el otro punto de partida es la encíclica Quadragésimo Anno de 1931 del Papa Pío XI, donde él confirma la doctrina y la categoría que otorga al imperialismo internacional del dinero como una realidad política existente, real, no es una ficción, no es un invento de los nacionalistas. Es una doctrina de la Iglesia Católica que fue confirmada posteriormente por Juan XXIII y Pablo VI. Bueno, vamos a ir a algo nuevo. Otra de las, digamos, de las bases laicas en la cual bebe el señor Milei ideológicamente en este liberalismo anárquico o este anarcoliberalismo o este neoliberalismo es precisamente muchos de los escritos del célebre Juan Bautista Alberdi, que fue muy promocionado, del que todo el mundo habla y se llena la boca cada vez que habla de la Constitución, o se habla de la Constitución y de la democracia, pero muy pocos argentinos actuales deben haber leído esta obra y el sistema rentístico argentino adaptado a la Constitución. Veamos este párrafo que recién estaba exhibido, el número 11, señor director. Entre comillas, sacado del sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina. Proteged al mismo tiempo empresas particulares para la construcción de ferrocarriles, dice el señor Alberdi y recomienda. Colmadla de ventajas, de privilegios, de todo el favor imaginable sin detenerse en medios. Preferid este expediente a cualquier otro. El pueblo de Caldera, es decir, el pueblo del ferrocarril, se ha improvisado alrededor de un ferrocarril, como en otra época se formaba alrededor de una iglesia. Son insuficientes nuestros capitales para esas empresas. Entregadla entonces a capitales extranjeros. Dejad que los tesoros de fuera, como los hombres, se domicilien en nuestro suelo. Rodead de inmunidad y de privilegios el tesoro extranjero para que se naturalice entre nosotros. Esto está en el libro del señor Alberdi, Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina, capítulo 15. Esto fue difundido en la Argentina tenazmente,
silenciosamente, probablemente nadie sepa que esto se hizo ladrillo por ladrillo, lo hicieron, y en eso reconozco, en eso al doctor Venegas Lynch, a su padre y ahora a él, al doctor Venegas Lynch que yo me refiero, es a la persona que habló en el acto de cierre de Milei y que pidió la ruptura de relaciones, la suspensión de relaciones exteriores con el Vaticano, un señor que estaba fuera de, digamos, del programa propiamente dicho del fin de la campaña de Milei, pero es el maestro de Milei, el que el señor Milei tanto venera, y que fue profesor mío en la Escuela Superior de Guerra durante 2 años, en la época que yo cursé, que esos 2 años fueron el año 78, 1978 y 1979. Así que yo lo tuve de profesor, sé quién es, él fue a enseñarnos a nosotros las maravillas del liberalismo, pero también lo hizo y hacían publicaciones y fueron muy activos, pero que esa actividad de la hormiga. Y por eso es probable que hoy miles de personas, cuando se reúnen para vivar al señor Milei, esas personas se oiga un rugiente grito de libertad, 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 y ni siquiera saben qué significa la palabra libertad, porque no tienen idea de Alberdi, no tienen idea de nada, no tienen ni idea de qué significa la libertad, y que la libertad es dicha, así como lo dicen ellos, es abstracto, porque la libertad siempre se usa con un calificativo. ¿Libertad de qué? De enseñanza, de opinión, de religión, de comercio. ¿De qué la libertad? Dicha así genéricamente es una abstracción, es abstracta. Pero, ¿qué le vamos a pedir a esa gente? Es una gente que no fue preparada, que no fue cultivada y que solo sabe el eslogan. Sí, la gente del señor Venegas Lynch se ha encargado de formar a profesionales, a punteros, intelectuales, que fueran difundiendo estas ideas, y por eso es probable que hoy eso haya tenido una explosión más real, más la que el mismo Milei, por su propia personalidad, ha contribuido a popularizar esa idea de libertad liberal, libre de toda restricción. Y como decía el padre San Orione, o Don Orione, en 1935, esto no es libertad, refiriéndose a la Argentina, sino libertinaje. Claro, entre la libertad y el libertinaje a lo mejor hay un micrón, ni siquiera 1 milímetro. Bueno, este es uno de los textos famosos que hemos tenido que soportar en la Escuela de Guerra y discutir con el doctor Venegas Lynch arduamente, y conocer, porque hasta ese punto tampoco conocíamos esto. Yo personalmente no lo conocía, pero le voy a leer otro pasaje de este sistema económico rentístico, el famoso libro y base del liberalismo argentino, que se nos fue impuesto a sangre y fuego a partir del triunfo brasilero en la batalla de Caseros en 1852. La ociosidad de raza, dice Alberdi, la ineptitud hereditaria para la industria y la libertad, no acabarán con prédicas y admoniciones, acabarán por la presencia estimulante de poblaciones activas, formadas en el trabajo mediante un periodo más o menos dilatado,
no de un día para otro. Efectivamente, de un día para otro no se puede hacer nada. El pueblo que ha de realizar hasta su última consecuencia el régimen que la Confederación acaba de darse, está por existir, no es el presente. Es decir, no existía en ese momento, al aprobarse la Constitución. No existía, estaba por existir el régimen. No es el presente, y justamente sabia la Constitución moderna por haberse combinado para formar la futura República Argentina, que no existía en el momento de la aprobación, ni inmediatamente después. Era una república que había de venir, que había de formarse, que tendría que fundarse. Fíjense el alcance de las palabras de este señor, alabado como prócer por los argentinos. Darle la insignia, el tipo nacional, el nombre argentino, será el medio de salvar a la posteridad de la patria de los peligros que ofrece a los nuevos estados de Sudamérica el progreso invasor y absorbente de razas viriles y de emprendedoras de origen septentrional, es decir, de los inmigrantes que él pensaba que vendrían del hemisferio norte, las razas blancas, sajonas, nórdicas, que vendrían a poblar el territorio argentino, como dice nuestro preámbulo. Que ofrece a los nuevos estados de Sudamérica el progreso invasor y absorbente de razas viriles y emprendedoras de origen septentrional, es decir, del hemisferio norte. Otras razas, no las que estaban fundando, constituyendo la Argentina de ese momento. Tenía que ser suplantada por otras razas. Tendría que haber habido una limpieza étnica, como la hubo parcialmente. Lo resaltado es responsabilidad mía, lo que ustedes vean resaltado ahí en el slide. Es decir, que en este párrafo Alberdi pretende usar a la Argentina histórica solamente, es decir, usar de la Argentina histórica, de la Argentina real, de la Argentina que fue colonia primero de España y que se constituye a partir de 1852 en una república federal. Había que usar de esa Argentina que había existido en la realidad, que era una realidad porque vivía sobre el territorio argentino. Las insignias, los símbolos y el tipo nacional, para encuadrar ese nuevo pueblo que todavía no había llegado, todavía no había bajado de los barcos, que habría de habitar el territorio argentino. Es decir, a esos que venían había que ponerle el corsé de lo que existía, es decir, de la historia real de la Argentina descubierta y colonizada por España, porque éramos españoles. Éramos españoles, teníamos una tradición española, católica, eso no había duda. No había acá protestantes, no había inmigrantes judíos, ni inmigrantes de otras razas islámicas, ni nada por el estilo. Acá había de la raza española. Bueno, ese reemplazo de raza es lo que buscaba Alberdi. Por eso en algún momento, un célebre prócer también del liberalismo, expresidente Sarmiento, le escribe a Urquiza
en un momento dado, después de 1860, no ahorre sangre de gauchos, no ahorre sangre de gauchos, como diciéndole, mate todos los criollos o gauchos de estos tipos que no nos sirven para nada, que van a venir los que verdaderamente van a ser útiles para esa Argentina que hemos pensado que todavía no existe, pero que va a existir. Casi 130, 40 años después, esa nueva Argentina que ellos pensaron somos nosotros, que no fue como ellos pensaron, pero todo ese bagaje ideológico artificial que generaron nos aplicaron a nosotros y nosotros la estamos consumando, y eso es lo que nos lleva a la destrucción actual de nuestro país y en la cual todos colaboramos eficientemente en esta ficción. Es triste tener que decir esto, señores, pero hay que decirlo. Alguien, uno en 45 millones tiene que decirlo, por lo menos. Para que nadie diga, nadie dijo esto. Y somos todos iguales, un rebaño pacífico, ovejas y corderos que somos domesticados por razas superiores y que tenemos la categoría casi de esclavos. Pero no salió así. Salió la letra, salieron las leyes, pero no las razas. No hubo la cantidad de gente suficiente, ni lograron exterminar a todos los que tenían que exterminar y hacer la limpieza de raza o limpieza de sangre o limpieza étnica que se pretendía esta generación tan famosa de próceres liberales. Vamos a ver qué influencias son las que hay en el orden político, como habíamos anunciado. Es el slide número 13, señor director. Como primera medida tenemos ahí el señor Macri, el Foro Económico Mundial de Davos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, y todo eso a su vez confirma con los actos del señor Milei, bueno, que está por viajar a Estados Unidos y próximamente al Estado de Israel, no sé, a Estados Unidos, evidentemente, porque lo ha dicho reiteradamente, inclusive después de su triunfo, que él se iba a alinear o iba a alinear el país. Y eso es lo que votaron, porque también lo dijo antes de las elecciones. Sus partidarios votaron eso, que se iba a alinear con las políticas de Estados Unidos, del Estado de Israel, de los anglo-norteamericanos, del Estado de Israel, y evidentemente pareciera que también va a consumar la conversión, pareciera, eso no está definido, o concluir su conversión hacia el judaísmo, y por eso les decía hoy que tal vez asuma, o sea, después de la asunción, no se sabe ahora en qué momento va a viajar, consumar su conversión al judaísmo y ser, en consecuencia, el primer presidente realmente hebreo o judío de la Argentina. Que eso también fue profetizado por don Orione en 1935, en una de sus profecías, uno de los sacerdotes señala que Orione dijo, habrá el día dentro de algunos años en que habrá un presidente judío, inclusive hace, entre otras referencias, yo lo he presentado varias veces eso, se cumplirá entonces esa parte de la profecía de don Orione,
hacía alusión que aún en ese momento, en 1935, había muchas revistas o muchos medios de comunicación que eran judíos pertenecientes teóricamente a la Iglesia, pero que eran judíos. Hace todavía esa alusión sarcástica, como diciendo, bueno, esto ya está casi todo está conquistado por un sector social o racial o religioso o laico, como se lo quiera tener, que es una realidad. Y contra la realidad no hay que enojarse, es la realidad. Ha sido votada, así que a los argentinos les gusta eso. Y por lo tanto, todo es válido mientras se vote, según la doctrina, ¿no? Bueno, detalladamente vamos a ver esa influencia política en qué se traduce. Mauricio Macri fue entrevistado el lunes pasado por Morales Solá, creo que en TN, y ahí tuvo una referencia a lo que él llamó los orcos. Y los orcos, ustedes fíjense en este slide número 17, señor director, los orcos, en vez de decir ahí me entero yo al día siguiente que los orcos, ¿qué son los orcos? Bueno, me sonaba la película esa del Señor de los Anillos, pero como no la recordaba muy bien, la tuve que investigar, y es efectivamente lo que ustedes ven. Eso es una imagen de la editorial Perfil, que saca esa referencia. Y dice la editorial ahí, Perfil, Mauricio Macri igualó a los monstruos de la saga de Tolkien, El Señor de los Anillos, con quienes se prepara a dar batalla contra el nuevo gobierno que encabeza Javier Milei. Los orcos son seres poco inteligentes, astutos cuando es necesario, miserables, deformes, violentos, muy adeptos a cumplir órdenes y con un amor particular por la guerra y la destrucción. Ahí el señor Macri le dice una velada amenaza, tengamos cuidado con los orcos, de que no se atrevan a hacer desórdenes o a expresar su agravio con hechos violentos contra el nuevo gobierno que se va a instaurar y demás cuestiones. Como consecuencia de esto me entero de que en algunos sectores sociales de la alta burguesía o de la oligarquía o de la plutocracia nacional, entre gente de la misma condición, cuando hablan sin presencia de otras personas que puedan pertenecer a otras clases sociales, llaman orcos a lo que antes, o hasta hace poco, yo no lo sabía esto, recién me entero, orcos lo llaman a lo que antes se llamaba cabecitas negras o a los negros. Es decir, realmente un eufemismo para designar a esa clase baja, normalmente pobre, trabajadora, que vive pidiendo cosas, y parece que en las conversaciones íntimas de esa clase social se habla así, de los orcos, no se dice de los negros, pues probablemente para que no haya infidencia, seguramente, no sé, no sé la finalidad. Esa es una de las aplicaciones que tenemos, ¿no? Bueno,
también el señor Milei es parte o formó parte en algún momento de Davos, del Fondo Económico Mundial con sede en Davos, de la Agenda 2030. Bueno, eso le dice que está integrado, como el señor Macri, al globalismo. Es una derecha liberal globalista, antinacional, anti-Estado nacional, por más que se disfrace es así. Davos es la expresión teórica, intelectual, política y la expresión de un sector del poder mundial que es anti-Estado nacional y por lo tanto son antinacionales, antinacionalistas y contra todo ese tipo de expresiones de ese tipo. Después tenemos la influencia que se recoge del Departamento de Estado de USA y de otras organizaciones que facilitan el entrenamiento, la graduación, los estudios de gente becada que es invitada a cursar en Estados Unidos en algunas universidades o escuelas o institutos que al final muchas suelen ser frentes o de la CIA o del Departamento de Defensa norteamericano. Bueno, yo no sé cuál será, pero por ejemplo, le muestro esta que salió publicada por el señor Jalife Rame en La Jornada en México. Fíjese en la número 15, señor director, si la puede mostrar. Esto es parte de la publicación de La Jornada, donde en el artículo Malvinas financieras del rock and rollero Milei y su dolarización anacrónica, que escribió el doctor Jalife Rame el 16 de agosto de este año, y ustedes pueden ver que debajo está la dirección para obtener ese artículo. Y como ilustración de ese artículo se presenta esta imagen, bueno, donde habla sobre la vicepresidenta, la señora Victoria Villarroel, que yo no pude comprobar si esto es cierto o no. Algunos me dicen que sí, pero tampoco hemos obtenido, hasta ahora han quedado en buscarme, pero difícilmente el señor Ragme proponga o ofrezca un apoyo ilustrativo, una imagen o una opinión, si no está fundada, no creo que sea. ¿Y qué dice el texto de esa ilustración o de esa imagen? Su asociada, Victoria Villarroel, de 48 años, abogada y firmante de la Carta de Madrid, ha sido adoctrinada por el William Perry Center for Estudios Hemisféricos de Defensa del Pentágono, donde destaca su aversión a la OLP, a Irán y a Cuba. Javier Milei, está abreviado, convertirá a Argentina en un segundo Israel. Bueno, esta es una opinión del señor Jalife Rame. No tengo objeciones personalmente de que la señora Villarroel sea contraria a la OLP, a Irán y a Cuba. Eso es una opinión política. Pero este tipo de centros, hay otros que difunden esta doctrina liberal, que también han salido de centros que son llamados, en la jerga de la inteligencia, frentes de la CIA, que pertenecen a la NET, que ya hemos hablado en otra oportunidad,
y en las cuales han realizado cursos especializados y que en la Argentina son tienen mucha aceptación y son muy apoyados por distintos medios, distintas fundaciones o gente con recursos y que pueden moverse por todo el país, andar por acá, por allá, por todos lados, y que se le ofrecen esas posibilidades, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con esa actividad cultural o paracultural que realizan algunos estados ofreciendo esas facilidades, becas y enseñanzas, porque después generalmente se las usan como fuente de reclutamiento para otras tareas. Algunas pueden llegar a ser hasta de inteligencia o agentes de influencia, que es otra cosa que probablemente muchos de ellos están haciendo y nadie se da cuenta, ¿no? Bueno, seguimos. En esta influencia política, si ustedes lo ven, señor director, en el slide 14, nos queda por ver el departamento, bueno, ya el nombrado Departamento de Estado y de Defensa de Estados Unidos, lo que sería llamado el mundo libre todavía, que es como lo dijo Milei, que el alineamiento es con los anglo-norteamericanos, con Israel y con el mundo libre. Claro, esos son conceptos de la Guerra Fría que fueron inyectados durante la Guerra Fría. El mundo libre es todo el Occidente, sigue la dialéctica operativa de la Guerra Fría. Occidente versus Oriente, mundo libre, mundo comunista, y que yo sepa, la Unión Soviética dejó de existir en 1991, hoy es un país capitalista. Durante varios años después de 1991, la ex Unión Soviética, lo que es hoy Rusia, la Federación Rusia, estuvo muy asesorada, muy influenciada en el terreno, en el lugar, en Moscú, en San Petersburgo, en esos lugares de decisión de Rusia, con profesores norteamericanos, funcionarios norteamericanos del Fondo Monetario, es decir, todas estas instituciones norteamericanas estuvieron formando parte de la reorganización de Rusia, de pasar de un Estado comunista a un Estado capitalista, y uno de ellos, el señor Sachs, el profesor Sachs, muy conocido, que estuvo varios años. Y formaron a mucha gente y son los que llevaron adelante, por lo menos durante 10 años, la conversión o reconversión de Rusia de un Estado comunista en un Estado capitalista. Pero acá se sigue con esa, y es actual en estos días también, se escucha en los medios, el mundo libre, el mundo occidental, el occidente, el famoso occidente. Bueno, ha supervivido, la Unión Soviética desapareció, pero ha supervivido la dialéctica de la Guerra Fría y la hacen supervivir. La señora, con respecto al Estado de Israel, la señora Patricia Bullrich es una activa defensora del Estado de Israel y de los beneficios que proporciona el Estado de Israel. Bueno, eso es libre. La Argentina por ahora parece que fuera una nación libre. Bueno, vamos a ver esto último, la 16, señor director, que es
las influencias, las propuestas, la marcha de esta preparación para hacerse cargo del gobierno del señor Milei estas últimas 72 horas, desde el domingo en adelante, en última instancia. Bueno, se ha dicho, se ha hablado, se ha advertido que el ajuste va a ser duro, y va a durar de 6 a 8 meses. Pareciera que eso no va a ser tan así ahora, hoy, hace 2 horas. Bueno, el señor Milei tiene dificultades para nombrar a algunos ministros y algunos funcionarios. Parece no solo que no encuentran, sino que algunos no aceptan según las condiciones y especificaciones con las cuales Milei ofrece distintos cargos y jerarquías dentro del gobierno. Hay inconvenientes. Entonces no se sabe, es evidente que ha renunciado el que debería ser o haber sido el director del Banco Central, que había que eliminar y demoler y destruir, pasar la cortasierra. Bueno, parece que no se va a poder pasar la cortasierra. Y entonces el señor Ocampo, que estaba para esa tarea y de la cual ya se había hablado, ya se lo había mencionado, y si no me equivoco, inclusive el mismo señor Milei ya lo había mencionado después del domingo, resulta que ahora no va a formar parte. No sé si un economista de apellido Rodríguez, que ya tuvo actuación durante el gobierno de Menem, pasaría lo mismo, y que actuaba como una especie de jefe de asesores económicos de Milei hasta ayer o anteayer o hoy. No sé si se habría separado o estaría diciendo que bueno, que no, a lo mejor ese no es un lugar adecuado para él, o su estructura de pensamiento. Y está la advertencia a los orcos, que ya hemos hablado, y la advertencia viene como represión. Guarda que vamos a reprimir, o guarda que se va a reprimir. Pareciera que la confirmación de esa tendencia estaría en que la señora rival en las presidencial, en las PASO del señor Milei, que es la señora Bullrich, sería ya casi como seguro ministra de Seguridad, como lo fue con el señor Macri. Y probablemente se recurre a ella, o porque no hay otro que quiera agarrar eso con esa tónica de que tal vez haya que reprimir, o porque ella sea la más confiable para esa tarea si llega a esa instancia y hay desbordes violentos o de tipo social o demás cuestiones. En última instancia, en síntesis, como concepto general, en la economía y en el orden social, parece que se va a redictar como tendencia continuar o dar continuidad al interrumpido proceso de reorganización nacional que fue el gobierno militar, a la parte económica y social que tuvo su cabeza visible el señor Martínez de Oz y algunos colaterales que lo acompañaban. Es decir, se vuelve a esa misma base de operaciones y de punto de partida. No sé si en el punto que lo dejó el proceso o va a haber otra actividad más leve, más suave, y será por tramos menos conflictivo. Bueno, respecto a eso, por ejemplo, ustedes tienen en esta slide, la número 18, que el señor Milei comenta que será más duro
que el mismo FMI o comentaba para la poda del gasto público, que equipara con la legendaria cleptocracia del sistema argentino y la eliminación de los impuestos para reducir al Estado a una minarquía, el mínimo Estado funcional prácticamente privatizado sería el concepto. Sus mismos partidarios globalistas, házaros de Bloomberg, reconocen que su programa es inviable. ¿Quién dice esto? Bueno, lo dice el señor Jalife Rahme, anteriormente citado en el... y él cita a su vez, ustedes tienen acá, donde irá Bloomberg, porque él lo saca de ahí, textualmente, entre comillas. Esa descripción que hace no es propiamente, sino es una cita de Bloomberg que toma el señor Rahme. Bueno, en la fase de desglobalización, Javier Milei no cumple con los dos requisitos supremos del siglo XXI: la soberanía desglobalizada y su gobernabilidad. No entiende nada de geopolítica ni de geofinanza y va a volver a implementar las Falkland dolarizadas con los nefarios fondos buitres del házaro Paul Elliott Singer. Y ahí está la dirección de donde sacó esa cita relacionando a Elliott Singer de los fondos buitres, que lo llama házaro, realmente es así, es házaro, que entrega la Antártida a la globalista anglófera, sionista, es decir, a la Inglaterra que la califica de sionista, fuerte revés regional de los BRICS y su yuan. Eso lo dice el autor de este artículo, el doctor Jalife Rahme, ya citado, y ustedes tienen aquí, pueden sacar las direcciones de internet donde él toma esas citas y los fundamentos de esa cita. Bueno, quería mencionar lo siguiente, no lo voy a leer porque llevaría unos minutos, ya estoy pasado. Uno de los puntos que hemos visto anteriormente en el resumen, creo que era en el número 14, si me pone por favor el slide número 14, señor director, hablábamos, perdón, me equivoqué. En el número 16, de estas últimas actualizaciones que ha habido en estos días, hablaba de la señora Victoria Villarroel, a raíz de que se comenta en varios medios lo que primero se quiso hacer creer que era una fake news. Si usted pone el número 23, le voy a agradecer. En estas fake news no son fake news, son la tapa de revistas o de blog o de publicaciones electrónicas de internet. En una dice, en el lado derecho, Milei le dio el Ministerio de Seguridad a Patricia y agrava la tensión con Villarroel. En la imagen del medio dice, eso es del día 23 de ayer, 23/11 del 2023. Después, en este del medio, dice, Milei corrió a Villarroel
de Seguridad, Defensa y la AFI, es decir, el Servicio de Inteligencia, y se recluirá la señora Villarruel en el Senado. Eso es del día 22 de noviembre. Y del 21 de noviembre es la imagen del lado izquierdo. Milei corrió a Villarruel de Seguridad, Defensa, etcétera, etcétera. Eso es el día 21 de noviembre. Sobre este último, que yo me encargué de buscar después si había otra fuente para asegurarme de que no fuera una falsedad, bueno, encontré este del día 22 y por eso el día 23 procedí a hacer una breve reseña respecto a esta información, a gente conocida, amiga, que recibe el boletín de información y opinión de Patria Argentina. Bueno, ¿qué es lo que digo ahí? Bueno, es una apreciación que hago sobre el problema que está pasando la señora Villarruel respecto en su relación con el señor Milei, y evidentemente la han corrido de un rol destacado que tenía inicialmente expuesto por el mismo, públicamente por el señor Milei, en la cual la vicepresidenta iba a estar encargada, además de las áreas de defensa, de seguridad y de inteligencia del Estado, la AFI. Eso, como ustedes ven por los títulos que leí, fue corrida y eso habría ocurrido a raíz de una discusión que aconteció el día 21, creo que el día 21 o 20 de noviembre, 20 o 21 en horas de la noche, con la señora, una tensa discusión con el señor Milei, el día 20 o 21 a la noche, y por eso se habla de que fue corrida en esos artículos señalados y mostrados, de que ya son varios, inclusive uno del día de hoy que pude encontrar así al pasar. Entonces yo no voy a leer porque tardaría mucho más tiempo. Algunos han recibido de los que van a ver este video, pero los voy a pasar con una exposición, señor director, si podemos dejar de 30 segundos por slide, para que las personas puedan volver y ver. Son el slide número 20, si comenzamos por ese. Y usted a los 20, 30 segundos cámbielos como para dar tiempo a copiarlo, a sacar una imagen de copia, etcétera, para los que escuchan. Esa es la página, un minutito, esa es la página número 21. Y esta es la página número 22, que es la final, y con la que se concluye esa pequeña nota que hice de comentarios sobre este supuesto corrimiento de la señora Villarruel de sus funciones. No se la saca de sus funciones específicas para las que fue elegida legalmente, sino de esas áreas que ella le habrían sido otorgadas por Milei, más su cargo de vicepresidenta. No sé, eso se verá con la firma de los decretos correspondientes, si eso es o no cierto definitivamente, pero algo debe haber.
algo debe haber y alguna tensión debe haber ocurrido. Con lo cual quiere decir que el señor Milei no tenía todo afiatado el día en que resultó triunfador el día domingo pasado. Faltaba y faltaba mucho. Seguro que las alianzas que hizo a posteriores con el exgobernador, o todavía próximo a ser exgobernador Schiaretti de Córdoba, con el señor Macri, con la señora Bullrich y con algún otro funcionario del PRO o de Juntos por el Cambio o de otro agrupamiento político, se han llevado a cabo después, y lo que ha obligado a Milei a tener que conceder cargos y ubicar a otras personas o dirigentes políticos en los lugares que correspondía o asignados primariamente a la señora Villarruel, o teóricamente asignados, ¿no? Ustedes ven también este slide que es muy breve. Ya se los voy a decir después la referencia de dónde se toma en general esta. Es el slide número 26. Bueno, ustedes ven ahí unas expresiones de argentinos que piensan textualmente, y está entre comillas, que se rompa todo, después hablamos. Otro equivalente, que explote todo, entre comillas. Y el último, cuanto peor, mejor, entre comillas. ¿De dónde sale parte de todo esto? Esto sale de unas expresiones de la señora Patricia Bullrich, que lo señaló el 30 de octubre, y esto está en el slide número 29. Patricia Bullrich, durante una entrevista con el canal La Nación Más, pronosticó sobre las próximas semanas. Dijo que, entre comillas, lo que nos está pasando es el anuncio de la tragedia argentina que el 19 de noviembre explota. Está explotando antes, cierre de comillas. Y para sorpresa de los conductores televisivos afirmó, ojalá explote antes, entre comillas. Ámbito financiero, 30 de octubre, y ahí está la dirección de internet donde sale ámbito financiero. Pero la señora Bullrich, como dice acá este slide, no es la única. Hay miles de argentinos o millones ganados por este supuesto pensamiento dialéctico operativo, el cual es un componente irracional que domina y ha intoxicado las creencias y actitudes desde hace varios años de gran parte de la población nacional del país. Estas son expresiones, actitudes, acompañadas de actitudes o citas de muchísima gente en la Argentina. Y yo me pregunté todo este tiempo, desde el 30 de octubre en adelante, y me sigo preguntando, inclusive hasta después que pase un tiempo prudencial de que el señor Javier Milei asuma la presidencia, si esto no está planeado, de que explote todo, que explote cuanto peor mejor, que explote y después hablamos. Si esto no hay un consenso para que esto realmente explote y se hagan las cosas para que explote. Y sobre eso se construya
el gobierno real del señor Milei. Bueno, no sé, no sé si eso va a ocurrir o no, no lo sé, no tengo todavía indicios suficientes como para ni sospechar, pero tengo en parte de lo que yo decía, en esa breve resumen que hago de mis consideraciones o de mis comentarios sobre ese corrimiento producido sobre la persona de la señora Victoria Villarruel, en la página tercera digo lo siguiente, en la primera página que cito, la 20, al final digo: que en 1987, después de haber sido relevado como jefe de regimiento mecanizado 35 en la guarnición de Rospente, me reuní inmediatamente que llego a Buenos Aires con un querido amigo brasilero que había venido a Buenos Aires con su señora para exponer en un congreso de política internacional y me dejó una enseñanza de ese resultado de esa reunión con ambas personas, de su experiencia personal en las conspiraciones que condujeron a la revolución del 64 en Brasil. Este señor, este amigo, muy apreciado por mí y que recibí muchas atenciones cuando estuve destinado en la Escuela de Guerra de Brasil en los años 82 y 83, me dijo lo siguiente: Alonso, los locos son necesarios para iniciar un movimiento revolucionario, para romper el statu quo, pero no son útiles para gobernar. Eso a mí me quedó en medio de la conversación, no supe interpretar qué me quería decir, qué mensaje consistía esto, por qué me lo decía. Eso me quedó trabajando unos días, conversé con mi señora, cambiamos de idea. Después, con el tiempo, me di cuenta a qué se refería y pensé, este amigo sabía por algún medio de inteligencia los acontecimientos que habían ocurrido con la Semana Santa de 1987 y los personajes que habíamos intervenido directamente y que éramos los más antiguos. Después me di cuenta, pero no me di cuenta en ese momento. Y ahora me vino al recuerdo con lo que pasó con la señora Villarruel, no referido a ella, sino referido al rol del señor Milei. Y digo en un párrafo, creo que Milei tiene ese rol, es decir, ese rol que le asignaba a los locos este señor respecto a la revolución del 64, cuando estaba en la conspiración para lanzarla y que costaba, porque no se quería evitar un derrame de sangre costosísimo para Brasil, y ellos querían elegir a alguien que ayudara a que eso no se provocara. Él llegó a la conclusión de que solo un loco podía arrancar y a lo mejor, con ayuda de Dios, no provocar el derrame de sangre. Entonces, mi conclusión ahora, 30, 40 años después, es que creo que Milei tiene ese rol. Conociendo a sus pragmáticos socios íntimos, los Estados Unidos, Israel y el mundo libre, que fueron los mismos que los militares considerábamos como aliados de las Fuerzas Armadas en la guerra contra la subversión. Hoy son miles los presos y cientos los que murieron en prisión, y a esos socios les debemos esta situación, es decir, de los militares presos por miles y muertos por cientos en prisión.
Sin embargo, en mi conclusión, nuestros obstinados camaradas, me refiero a los militares víctimas de esta persecución jurídica que se realizó a partir del año después de la asunción del señor Néstor Kirchner a la presidencia y después de su viaje a Estados Unidos imprevistamente y de haberle tocado el muslo como si lo hubiera conocido hace mucho tiempo al presidente Bush en una reunión que apenas duró 15 minutos. Entonces, yo pienso que mis camaradas siguen creyendo que la persecución jurídica de los militares se la debemos a las terribles organizaciones de derechos humanos y a los terribles comunistas de los Kirchner. Sinceramente, señores, ninguno de los dos son terribles. Sin comprender que sendas organizaciones siempre estuvieron controladas por los departamentos de Estado y de Defensa de Estados Unidos. Es probablemente muy difícil de entender esto. Es probablemente muy difícil. Por eso, si usted pone de nuevo, señor director, la número 21, se lo dejo como un flash para que usted repase los dos últimos, esta página completa y vea, a ver si puede comprender. Yo de los derechos humanos y las organizaciones de derechos humanos y el comunismo supuesto de los Kirchner, eso es una gran mentira, es una fábula que fue generada, fue fabricada con la ayuda de los elementos de inteligencia de Estados Unidos, de Inglaterra, del mundo libre, del Estado de Israel. Y el señor Kirchner fue convertido casi después de su regreso de Estados Unidos en un líder súper izquierdista, perseguidor de los militares y especialmente a su esposa, la que fue después presidente, la señora Kirchner, y luego ahora actualmente presidente. Yo creo que ahí entre los Kirchner, y eso lo digo verbalmente porque fueron deducciones de muchos años, y yo tengo que completar todavía el boletín de información y opinión número 7, creo que es de septiembre, que quedó inconcluso, pero en la próxima semana lo voy a girar, la parte que faltaba, de argumentación de lo que pienso. Eso no fue hecho por comunistas terribles, terroristas, ni nada por el estilo. Eso fue hecho por el mundo libre, el mundo de nuestros aliados occidentales, fraternos aliados occidentales, que nosotros creímos como aliados, que crearon eso, que movieron las voluntades para anular las leyes de obediencia debida y de punto final, que fueron anuladas por el mismo Congreso que las aprobó, el mismo Congreso que las aprobó. Eso no se borra por la sugerencia del presidente Kirchner, que en términos totales sacó el 16% de los votos reales positivos que hubo en la elección. No, un presidente con 16% no mueve casi con unanimidad la voluntad de todos los sectores políticos para anular esas leyes, para contradecir la Corte, contradecir su propia jurisprudencia, la propia, no es una jurisprudencia norteamericana, inglesa o francesa, no, la jurisprudencia de la propia Corte, algunos de ellos probablemente la hayan firmado, anulando jurisprudencias que podrían beneficiar a los militares que iban a ser perseguidos. Esos fueron un poder, un gran poder movió todo eso. La arquitectura jurídica que hizo
esa arquitecta jurídica, no fueron un diputado comunista, ni un socialista, ni un montonero, ni tampoco uno del ERP. Fue la señora Carrió, la arquitecta jurídica, que reemplazó, que anuló esas leyes. No fueron los izquierdistas, no fueron los diputados, no sé si había algún diputado. Y estamos, discúlpenme que diga, pero tengo que decirlo esto y haberlo expresado en esta oportunidad, porque no sé qué puede venir o qué se ha preparado, porque estos aliados son aliados peligrosos. Estos, en principio, no creo que sean de buena fe. Ya lo vimos en Malvinas, la trampa de Malvinas. Bueno, nadie cree en la trampa de Malvinas. Prefieren culpar, inventar un borracho y culparlo de borracho al general Galtieri y a otros más. No, pero acá hay una voluntad también argentina. Esto no es solo culpa de los aliados. Acá hay un fermento que no quiere ver, que no quiere comprender, que no quiere escuchar, que no quiere saber de estas cosas, que hace oídos sordos. Bueno, pero antes de morirme tengo que decirlo con claridad, por la duda, porque no logro que me comprendan. Y no solo he fracasado para tratar de hacer una biblioteca que reuniera las bibliotecas de todos aquellas personas intelectuales defensoras del Estado Nacional argentino, de la patria argentina, que fuera juntando toda esa bibliografía que iba a desaparecer como está desapareciendo poco a poco. Yo fracasé en eso, fracasé en tratar de que alguien ayudara a hacer una escuela de economía política o una escuela de economía, sí, política nacional, como le hicieron los norteamericanos después de su independencia con Lis, que era alemán, con el señor Casey, que era norteamericano, y que ellos hicieron una escuela que duró su hegemonía hasta principios del siglo XX. Pero bueno, no tuve los argumentos, no supe hacerlo, no tuve la capacidad, no encontré la persona, esa es responsabilidad mía. Lamentablemente, acá cuando uno encuentra que hay miles que a veces lo citan cosas que yo he publicado, pero no citan la fuente, no, por miedo a citar a Patria Argentina, ojalá alguien se hubiera puesto el oído y hubiera tomado él esta iniciativa que yo no supe hacer y la hubiera hecho él. Ojalá hubiera habido, lo hubiera bendecido eternamente a esa persona. No me hubiera sentido ofendido. No encontré a nadie. Se nota que finalmente a veces yo llego a la conclusión, porque voy cambiando, no se entendió lo que yo quería decir, o yo no me supe explicar, fui muy bruto. Entonces, cuando uno es bruto, no se sabe explicar, no sabe relacionar los pensamientos, la gente que lo interpreta, que está escuchándolo, no asume ninguna conclusión. Bueno, con esto último yo cierro con estas conclusiones que sé que es difícil comprender, como digo en algún pasaje, pero una vez que se comprende, la acción es fácil. Yo eso también lo he aprendido a lo largo de la carrera militar y me dio resultado. Hay que saber hacer comprender. Una vez que se comprende, la acción es fácil. Pero el problema es hacer comprender y entender lo que uno quiere hacer comprender. Ahí está mi falla. Como también puede haber sido o haber ocurrido que no haya encontrado las palabras ajustadas para el caso en estos propósitos que pretendí que tuvieran algún logro. De todas formas,
esto está ahora, bueno, ya lo digo públicamente, ojalá alguien tome la punta de esta idea, aunque sea el título, le dé contenido de buena fe y pueda hacer estas dos cosas, aunque me parece que ya es demasiado tarde, hemos perdido muchos años, mucho esfuerzo, y también es posible que hoy, y yo creo, hay menos gente con capacidades para hacer eso hoy, mucho menos que hace 30 años cuando yo empecé a bregar por estas ideas, mucho menos. Y por supuesto menos entusiasmo, menos valor para hacer eso. Cada vez estamos más acojonados, como se dice en criollo, más temerosos. El enemigo es cada vez más importante, más poderoso, más cruel. Y no todos tienen la fibra necesaria, intelectual, moral, espiritual y patriótica para encarar estos riesgos. Señores, muchas gracias, me he excedido, discúlpenme. Será hasta la próxima, dentro de 15 días. Y no se olviden de rogar a Dios nuestro Señor y a la Santísima Virgen María Inmaculada que bendiga, proteja, guíe y salve a los mejores y más fieles argentinos y a los mejores y más fieles sacerdotes, porque los necesitamos para lo que viene en el mundo, que probablemente yo ya no lo veré y muchos de nosotros no lo veremos. Pero tenemos que pedirle fervientemente a Dios, a nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Virgen, que oigan nuestro clamor, nuestro ruego, para que suscite esas personas, no solo como patriotas argentinos, sino también como sacerdotes católicos en esta quiebra brutal del pueblo argentino en el orden espiritual, moral e intelectual que nos hace tremendamente enfermos. Muchas gracias.